días a todas las personas y las familias que se conectan en esta mañana. Doy gracias a Dios por esa disciplina que han tenido, que a pesar que nos encontramos fuera del templo, cada uno estamos en nuestros hogares y aún así conservan este mandato que nos ha dejado el Señor de congregarnos, apartar un día de alabanza y adoración para Él. Qué bendición es. No sé si allá en Bolivia, donde se encuentran cada uno de ustedes, han abierto los ojos el día de hoy y se han encontrado con este día tan soleado y maravilloso. Es un regalo precioso de nuestro buen Dios, así como encontramos en Lamentaciones 3, 22 al 24, dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, el Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Es hermoso ver este texto, como el Señor nos muestra que tiene cuidado del presente de cada uno de nosotros. Quizá nosotros siempre nos estamos afanando por el día de mañana, pero la palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán. Y cómo lo hemos aprendido en esta situación que vivimos en el mundo entero. Y acá dice claramente el texto que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Las misericordias, las bondades, la fidelidad del Señor son nuevas cada día. Qué hermoso es disfrutar y vivir ese paso de fe más difícil que tenemos los creyentes, y es esperar. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Hermoso este texto que el Señor muestra en esta mañana, y por eso, viendo la fidelidad tan grande, esa gratitud que debemos tener con el Señor, porque cada día, aún en medio de las dificultades, podemos encontrar cada uno de sus regalos maravillosos, nuestras necesidades básicas, nuestra familia. Es hermoso. Son mucho más las bendiciones del Señor que quizá las dificultades por las que pasamos. Por eso les invito, mis queridos hermanos, amigos, todas las personas que están en esta mañana conectadas, que le cantemos esta hermosa canción al Señor, que reconociendo que es un tiempo especial de adoración y alabanza al Dios que nos da todo, que tiene el control de todo en sus manos, y que por qué preocuparnos. Cantemos a nuestro buen Dios. Mi espíritu se alegra
amado Señor, cómo no alabarte, cómo no adorarte, Señor, si nos das tantos beneficios, Señor. Primero, que tus misericordias y bondades son nuevas cada día. Ese es un beneficio muy grande porque podemos reposar cada día, descansar. Pero aún nos das un beneficio más grande y maravilloso. Yo diría que un beneficio ultra. Y lo encontramos en Hebreos 9:28. Dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Es hermoso ver cómo este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por limpiar nuestros pecados, y que seguimos con la esperanza grande porque esperamos su segunda venida. Es un beneficio supremamente grande porque no es solamente para el presente donde satisface todas nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad, sino que ya hizo un sacrificio y que nos preparamos todos día a día para su segunda venida. Damos gracias infinitas al Señor por ese sacrificio, por gracias que hemos sido salvos y por todas las personas que ha alcanzado a través nosotros y nuestros familiares, y día a día vemos ese regalo maravilloso. Por eso cantémosle al Señor esta hermosa canción, Gracias sin fin, donde reconocemos que nuestro buen Dios murió por ti, murió por mí, murió por todos los que creemos en Él.
Señor nos ayude, como decía esta canción, de vivir para Él, de ser santos, como hablábamos ayer en el ayuno, en el estudio, de ser santos porque Él es santo, porque Él dio todo su amor, se entregó totalmente, sin ninguna condición, solamente para salvarnos, para lavar nuestros pecados. Y todo el tiempo seguimos recibiendo gracia de Dios, bendiciones de Dios, y sabemos que no la merecemos, pero que infinito es el amor. En Primera de Pedro 2:9 también encontramos este texto hermoso, la forma como el Señor nos escoge, nos aparta y nos envía a hacer una tarea, recibiendo tantos beneficios. Primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá en este primer versículo nos está diciendo y recordando que Él nos escogió para una tarea hermosa, que somos un pueblo santo, adquirido, apartado, que nos sacó de las tinieblas, de esas tinieblas que nos hacían tanto daño, que nos hacía ir por ese camino ancho del mundo, pero nos apartó para ir por el camino angosto, para salir de esas tinieblas a la luz, y nos envía a una tarea que lo dice claramente en el versículo 10, y es esa tarea hermosa, y nos recuerda nuevamente: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Vuelve y reitera: no había recibido misericordia, pero ahora la recibe. Entonces tenemos esa tarea especial para hacer. Sabemos que es difícil y que encontramos personas que rechazan la palabra de Dios, pero si fuimos escogidos como pueblo especial para hacerlo, ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué nos agotamos? ¿O por qué damos la espalda a esa hermosa tarea? Así que en esta mañana les invito a cantar esta canción Somos Pueblos, recordando que somos linaje escogido por Dios, y que cada uno, como individuo, como familia, como comunidad de fe, estamos llamados a anunciar las virtudes, a anunciar el Evangelio, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron cada una de las personas que recibimos grandes ejemplos a través de la historia de la palabra de Dios. Cantemos, mis hermanos, cantemos todos, recordando esta hermosa tarea. Somos pueblo adquirido por Dios, nación
Gracias, mi buen Dios. Gracias, Rey maravilloso, por haber puesto los ojos en cada uno de nosotros, Señor. Por permitir que tu Hijo Jesucristo muriera por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, maravilloso Rey, por la manera en que sustentas nuestro día a día. Gracias por todos los beneficios que obtenemos cada día, Señor bendito. Gracias, mi buen Dios, Señor, por fijarse en cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo que hemos estado pasando, Señor bendito. Gracias, Padre, porque nos has permitido vivir de una manera diferente. Hemos vivido por fe. Esta es la verdadera realidad de vivir por fe, Señor. Cuando nos encontramos en una situación mundial donde hay tantas personas que mueren por esta pandemia, tantos problemas económicos, pero nosotros, los que creemos en ti, Señor, los que caminamos contigo cada día, Señor, podemos entender que tú nos has dado ese regalo maravilloso para que nos volvamos a reencontrar como familias, como individuos, contigo, Señor, para que ya no saquemos más excusas de que no hay tiempo, de que tenemos que salir muy temprano, llegar tarde, sino que tú apartaste todos estos meses, Señor, para que tengamos un encuentro real contigo, un encuentro de devoción y comunión, mi buen Dios. ¿Cuánto nos hace falta a cada uno de nosotros, Señor? Porque las tareas del mundo nos envuelven tan fácil, Señor, y nos ponen los ojos en otras situaciones que no son a las que hemos sido llamadas. Gracias, Dios, por ser ese pueblo escogido, Señor. Gracias por trabajar en nosotros, en nuestro carácter, porque con tu palabra, Señor, que nos enseña, nos disciplina también, logramos cada día, con mucha dificultad, pero logramos cada día entender que la voluntad tuya es buena, agradable y perfecta, Señor bendito. Gracias por todas tus misericordias, por todas tus bondades, por toda tu fidelidad, por todo tu amor, Señor, que es infinito. Gracias, Padre Celestial, Señor. Gracias por todas las personas que se han curado, Señor, de este virus, de otras enfermedades, Señor, que tú las has vuelto a levantar para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por todo el sustento que hemos tenido a través de estos meses, Señor. Gracias, mi buen Dios, Señor bendito. Son más beneficios y regalos que hemos recibido, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos dejar en tu presencia todas las personas que siguen enfermas, no solamente por este virus, Señor, sino por tantas enfermedades que aquejan al ser humano, Señor bendito. Seas tú ese médico perfecto como siempre lo has hecho, restaurando sus cuerpos, Señor, utilizando todo este cuerpo médico para que puedan hacer el acompañamiento debido a cada una de las personas, Señor bendito. Seas tú, Padre de la gloria, estando allí con ellos, mi buen Dios. Padre Santo, también oramos por todos estos proyectos de negocios, de la manera como tú nos has dado inteligencia para reinventarnos en esta situación, en esta economía que decae cada día, Señor. Seas tú permitiendo que se abran puertas de trabajo, Señor, que los proyectos que estén bajo tu tutela, Señor, puedan salir adelante, mi buen Dios. Todos esos proyectos de estudio, Señor,
de los chicos que están en el exterior o que sueñan con ir al exterior o que piensan adelantar estudios acá en nuestro país. Seas tú, Señor, tomando todos estos proyectos, Señor, y haciéndolos conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, mi buen Dios, Señor. Gracias por escucharnos en esta mañana. Gracias porque sabemos que, aunque no nombre personas específicas, Señor, tú los ves en el corazón y en la mente de cada una de las personas, Señor bendito. Seas tú obrando, Señor, como siempre lo has hecho, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno y misericordioso. Gracias, mi buen Dios, por permitir que cada mañana, como el día de hoy, podamos abrir los ojos, Señor, y estar prestos para recibir tu palabra, Señor. Gracias por ese plato fuerte que nos traes hoy, Señor bendito. Gracias, Padre, porque tú eres tan perfecto y maravilloso, y por eso has permitido que en este año, en la iglesia, casa de oración, estemos estudiando la carta a los romanos, Señor, porque es una carta dirigida a todos los que hemos creído en ti, y nos enseña cada día cómo es que tenemos que caminar, Señor bendito. Padre, que abra nuestro entendimiento, Señor, para que esa palabra trascienda de la razón al corazón y se lleve a la práctica, Señor, como tú lo dices en tu palabra. Te adoramos, Señor, te bendecimos y dejamos este tiempo en tus preciosas manos. Amén y amén. Muy buenos días a todos nuestros amigos, hermanos que ya nuevamente están con nosotros conectados a través de estos medios, y que hoy el Señor también permite que nosotros podamos no solamente alabarle, permitir que estemos conectados todos para poder enaltecer su nombre, magnificarle, que eso es lo ideal. La prioridad es aquella, poder manifestar en Él todo lo que estamos viviendo. Ya hemos estado hablando del tema, mi esposa lo acaba de reiterar, estamos hablando del tema viviendo por la fe, epístola a los romanos. Ya hemos caminado durante los 9 capítulos que hemos estado trabajando durante todo este año, ya casi más de medio año trabajando con la epístola a los romanos. Bien, antes de iniciar nuestro tema de hoy, el plato fuerte, quiero hacer un pequeño anuncio, y este es el anuncio de nuestro culto unido, región central, hermanos menonitas, culto unido el día 23 de agosto a las 10 de la mañana, transmisión en vivo a través de estos medios que se nos han presentado, que nos toca utilizar, Facebook. Y posteriormente vamos a hacerles llegar a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, un link por el cual nos vamos a poder conectar todas nuestras iglesias, y que no cambia nada. Es el mismo link a través de Facebook que usted nos puede visualizar. Tal vez en YouTube lo podemos reproducir también, pero es un link, solo hay que cambiar de iglesia, por decirlo así. Ya no vamos a entrar al link de iglesia, casa, oración, sino entraremos al link de hermanos menonitas, región central. A través de ese link podemos escuchar ese día el culto unido, donde todas nuestras iglesias estaremos siendo partícipes de este día tan especial. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, entonces en este día vamos a ver el tema que nos corresponde, Romanos capítulo 9, de los versículos 14 al 26, y esta porción le hemos querido titular de la siguiente manera: pura misericordia. Pura misericordia. Y mi esposa también acababa de hablar algo del tema de lo que es pura misericordia. Bueno, tenemos que recordar, para poder entrar en contexto de lo que es pura misericordia, lo que habíamos visto en el capítulo anterior,
hace 8 días iniciamos con el capítulo 9. Iniciando el tema central hablaba sobre la elección de Israel y aquellos elementos, y vimos cómo el apóstol Pablo abría su corazón, no solamente su corazón, sino mostraba sus sentimientos acerca de esa dualidad que tenía frente al pueblo de Israel, frente a los judíos, por lo que se manifestaba allí. Ellos querían expresar algo, una incomodidad que tenían frente al apóstol Pablo. Pensaban que él los había traicionado, que era un mentiroso, que estaba incurriendo en actos ilegales, que estaba yendo en contra de la ley, y que eso le hacía tener una posición diferente frente a ellos. Pero él, al contrario, empieza a manifestar la tristeza, el dolor en su corazón por ver a un pueblo que no está enfocándose directamente en aquello que Dios está demandando. Estaban concentrados en otras cosas. Hemos hablado también de que el capítulo 8 es un eje central. Ese es el tesoro grande que tiene Romanos, porque habla directamente a aquel creyente, aquel que ya ha conocido por experiencia, por la lectura, de que todos estos 7 capítulos que hemos avanzado ya los debe tener claro, consciente en su mente, en su cuerpo, para poder entender lo que es Romanos 8. Ahora, Romanos 9 nos habla de esa riqueza directamente. Aquel que ya lo conoce, aquel creyente que camina, que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es lo que manifiesta entonces el apóstol Pablo, y les dice: ustedes no se preocupen, mis queridos hermanos, porque ustedes tienen de qué jactarse. Ustedes tienen una ventaja específica. Ustedes son hijos no solamente de la adopción, hijos de la promesa, de la gloria, del pacto. Tienen ventaja, pero de eso no les ayuda de mucho, sino que ahora les voy a mostrar cuál es la verdadera realidad, cuál es el verdadero judío, cuál es el verdadero hijo de Dios, de acuerdo a las promesas que yo le había hecho a los padres anteriormente. Entonces Pablo les dice: ahora lo que vamos a ver es quiénes realmente son los hijos de la promesa, acudiendo específicamente a ese tema especial de el Antiguo Testamento, mostrando como ejemplo no solamente a Jacob, Isaac, a Rebeca, y diciéndoles que son ellos partícipes de la descendencia de Abraham, y que nosotros también somos copartícipes de esa herencia en el Señor. Padre Celestial, en esta mañana continuamos dándote gracias a ti, alabando tu nombre, magnificando tu nombre, Señor, haciendo que lo que tú dices y lo que tú demandas en nuestra vida, Señor, sea coherente con lo que hacemos en el día a día, Señor. Gracias por permitirnos esta mañana tan espectacular, Señor, ese sol radiante que tú permites en medio de nuestras vidas, para poder glorificarte, Señor, para poder enaltecer tu nombre. Y gracias por la porción que tú colocas en esta mañana, porque es de vital importancia para nosotros como creyentes poder ser parte activa de este mensaje, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos y conocidos, por su vida, Señor, y porque tú te manifiestas a través de este mensaje para poder edificarles, para poder llegar de una manera más clara, para abrir su entendimiento y visualizar a través de ellos quién eres tú realmente, Señor. Permite que lo que hoy vamos a hablar, Señor, sea un mensaje directamente tuyo, Señor. Que estas palabras que salen sean dirigidas por tu voluntad, por tu potestad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces directamente al texto que hoy nos compete en esta mañana, y es Romanos capítulo 9, versículos 14 al 26, que dice de la siguiente manera. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice Pablo: en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece.
Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido la voluntad o su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no era amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, hace 8 días realmente hablamos acerca de estos capítulos 9, 10 y 11, lo que representaba en nuestra vida, lo que estaba manifestando el apóstol Pablo del pasado, el presente, el futuro del pueblo de Israel. Pero más que ir a ese contexto, el objetivo especial de cada sermón, de cada palabra que se da, es que estas palabras te enfoquen a ti directamente con Dios, que te conecten directamente con Dios. Porque si estos sermones no tienen ese propósito, no te conducen a seguir a Cristo, a amarle, a magnificar su nombre, pues realmente, mis queridos hermanos, estamos perdiendo el tiempo. De nada sirve, o de nada sirve hablar de un tema como estos, prepararlo hermenéuticamente, darle toda la homilética, prepararlo teológicamente, si realmente esto no nos conduce o no lleva a afectar directamente tu vida, si no afecta nuestra vida y no nos conduce realmente a tener una relación con Dios, a vivir realmente todo lo que el Señor demanda en cada uno de nosotros, pues estamos en el camino equivocado. Entonces, siempre hay que pensar que el sermón debe estar enfocado directamente en afectar nuestra vida, nuestra conducta, así como lo dice los versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15 empieza el apóstol Pablo nuevamente con una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En ninguna manera, dice Pablo. ¿Es que Dios es un Dios injusto? Referente, porque la pregunta dice que pues diremos, ¿a qué? A lo que veníamos hablando. ¿Es que Dios es un Dios injusto? Porque nosotros, siendo judíos, perseveramos en la ley mosaica, hacemos todo lo que la ley dice, nos comportamos de acuerdo a esto, pero ahora nos habla que los gentiles también tienen esa prioridad, tienen ese aval. Entonces Dios es injusto porque nosotros cumplimos y ellos no. Ellos caminan sobre la fe y nosotros sobre la ley. Entonces dice Pablo, no, en ninguna manera. Dios no es, jamás es injusto Dios. Referente nuevamente a aquellos que cumplían la ley y referente a los que caminaban en la fe. En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? Empieza a hablarnos entonces el apóstol Pablo de la injusticia. Pero dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadeceré. Bueno, aquellos que les gusta tomar apuntes o que les gusta estar analizando todo el texto, vamos a mirar unas palabritas que aparecen aquí, que son las palabras clave. La palabra misericordia. Y tal vez mi esposa hace unos instantes ya la había nombrado en algún texto, misericordia. Porque realmente esta palabrita, misericordia, es la palabra clave. Es el eje central de todo este pasaje que vamos a ver en esta mañana.
Algunos van a leer, después de que ya leímos el texto, algunos van a decir, no, es que la parte clave o el eje central son los vasos de ira, los vasos de barro, los vasos de misericordia, los vasos de honra. Entonces realmente no es esto. Aquí el eje central, y usted va a notar aquí iniciando versículos 14, 15 y mucho más adelante 16, dice: así que no depende del que quiera ni del que corra, sino que el que Dios tiene misericordia. Anunciando todo, de aquí en adelante vamos a tener ese eje matizado en todo lo que muestra el Señor a través de la misericordia. Entonces, para poder entenderlo, lo primero que tenemos que aclarar o mostrar es qué es misericordia. Bueno, misericordia es tener compasión, es ayudar a los necesitados o compadecerse de aquellas personas que están en necesidad. Ese sería el significado de misericordia. Para poderlo entender de otra manera, es decir que no te dan lo que mereces. Eso es misericordia, que no te dan lo que mereces. ¿Qué merecíamos nosotros? Siendo nosotros pecadores, infringiendo la ley, no siguiendo los preceptos de Dios, pues que nosotros merecíamos el castigo, merecíamos la cruz, merecíamos todo este maltrato, pero el Señor en su misericordia se colocó Él para recibir todo ese castigo. Entonces, misericordia es que no te dan lo que mereces. Porque cuando hablamos de gracia, gracia es aquello que te dan que no mereces. Recuerden, misericordia, que no te dan lo que mereces; gracia, que te dan lo que no mereces; y justicia es que te dan lo que mereces. Para que vayamos hilando este concepto. Entonces, lo que vamos a ver aquí, el tema central es, el tema de Dios es la misericordia de Dios. ¿Cómo se está manifestando allí? Pues dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es una frase muy particular allí, porque muestra no solamente la misericordia, sino que dice: y me compadeceré del que yo me compadezca. Y esta frase, me compadeceré, es algo muy particular, muy esencial para poder entender por qué nos muestra algo muy especial en Dios. Es la misericordia, que es un atributo más del Señor. Recordemos, no es algo que salió espontáneamente, no es que el Señor lo da ahí como goticas de buena suerte, no, es un atributo más del Señor, se manifiesta porque Él es el que lo entrega, Él es como la fuente inagotable de misericordia. Así como Dios es amor, Dios también es misericordia. Él lo va entregando, Él va surtiendo, así como cuando aquellos que tienen vehículo van todos los días o cada 3 días a las estaciones de servicio para que su carro pueda ser llenado. Asimismo lo hace Dios con nosotros. Él da todos los días sus misericordias a cada uno de nosotros. Entonces, todos los días nosotros nos recargamos a través de esas misericordias del Señor. Versículos 14 y 17 continúa diciendo: así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Así que, ¿qué? Dice: así que no depende del que quiera ni del que corre, y nos muestra algo importante: no depende. ¿Y qué es depender? Pues depender es estar sujeto a aquellas acciones, aquellas limitaciones o aquellas condiciones de otra persona para que nosotros podamos ejercer alguna acción. Entonces, dependemos de alguien, y esto nos lleva directamente a comprender el tema de la salvación, porque la salvación no depende de mí, depende directamente de Jesucristo. Es Dios quien dio ese tipo de salvación para mí, porque no está sujeta, no depende de mis limitaciones, no depende de mis condiciones hacia Dios para ser salvo. Yo no fui salvo porque levanté la mano, yo no soy salvo porque acudo a la iglesia. Es Dios quien me busca, yo no busqué a Dios. Hemos repetido varias veces esto:
No hay personas que digan, no, es que yo estoy buscando desesperadamente a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. Es nosotros quien dependemos de Él, porque, como dice el texto, así que no depende de Él que quiera o del que corra, sino de Dios que tiene que, nuevamente la palabra, que tiene misericordia por cada uno de nosotros. Y Él teniendo esa misericordia en medio de nosotros, en lo que se manifiesta, entonces yo puedo descansar tranquilamente, puedo mostrarme de una manera diferente, por lo que sigue diciendo la misericordia, porque la escritura dice a Faraón, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Pero muestra la misericordia de Dios allí en este momento, la dependencia, no solamente de esa salvación, sino la dependencia de una forma transformadora que Dios hace en cada uno de nosotros. Vemos como las manos poderosas de Dios, como más adelante lo vamos a ver, como aquel alfarero que empieza a mostrar, en eso estamos nosotros. Tenemos nuestra vida puesta en las manos del mejor alfarero del universo, que es Dios, y Él es quien decide entonces cómo nos va a transformar, y en las manos de Él nos va a decir que somos sus hijos amados, que todo lo que hacemos depende totalmente de Él, no de nosotros, porque ¿qué dependía de nosotros, mis queridos amigos y hermanos? ¿De nosotros qué dependía cuando llegamos a la mesa de la salvación? Nada, porque lo único que nosotros traíamos allí era nuestro pecado. El resto lo colocó Dios para hacernos aceptos hijos, para transformarnos. Entonces, no depende del que quiera ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Ustedes, amigos, hermanos, ¿conocen de alguna persona que no camine con Dios? Yo creo que todos tenemos alguna persona en la cual uno dice, pero este no camina con Dios, este está en el camino equivocado. Y creo que este versículo 16, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, tiene que ser un versículo fundamental, que pegue en nuestra vida de una manera radical, de una manera concreta, sobre todo en nuestra oración, porque debe ser ese el sentir nuestro, que todas las mañanas cuando nos despertemos, cuando estemos en la oración, digamos, Señor, ten misericordia de él o de ella, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino de ti, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Esta es la palabra que nos va a marcar durante todo este pasaje de hoy, la palabra misericordia, y que nos lleva al Salmo 103 para poder entender esa palabra grande que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Oiga lo que dice aquí: lento para la ira y grande en misericordia. Muy contrario a lo que somos nosotros, a lo que vivimos nosotros hoy en día, porque nosotros somos rapidísimos para la ira, pero lentísimos para la misericordia. Entonces, ese es el común de toda la gente de hoy en día, porque el seguir a Cristo es totalmente diferente, porque Él es el que salva. El compartir el Evangelio va muchísimo más allá. El sentir esa presencia del Señor nos hace ver ese contraste allí de lo que es ser el lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros, como les dije anteriormente, somos rapidísimos para la ira, y lo vemos en el contexto de nuestras iglesias. Hay hermanos que han trabajado mucho en conocer la palabra, se han preparado, hemos estado conociendo, estudiando, y cuando ya llegamos a un promedio, entonces nos damos a la tarea de poder enseñarles a otros. Tal vez le enseñamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a otros hermanos, y cuando vemos que los hermanos como que no caminan, como que no se mueven, inmediatamente los mandamos para el infierno. Y decimos, no, es que este man o esta persona, esta muchacha no quiere reaccionar, no quiere caminar, yo creo que es que esta se va a ir directico para el infierno.
¿No han puesto a pensar en esa situación? Pues te imaginas, mi querido amigo, si Dios hubiera tenido esa misma actitud, que hubiera hecho lo mismo a ti. Si Dios hubiera hecho eso con nosotros, la pregunta es, ¿cuántos años te ha esperado Dios? Tal vez 5, 10, 15, 30, 35 años, tal vez como es mi ejemplo, 35 años Dios esperándome allí para mostrar su misericordia, para mostrar su amor, para esperarme todo ese tiempo, y nosotros a veces en 10, 15 minutos sacamos nuestra ira y no mostramos la misericordia para los demás. Muchos de nosotros inclusive a veces le pedimos al Señor, mi Señor, a esta persona que no quiere reaccionar, que no camina de acuerdo a lo que le enseñamos, por favor, mándale una reprimenda bien fuerte, Señor, hazlo tropezar para que él pueda reaccionar, Señor, por favor, mándale una reprimenda bien fuerte. Y tal vez el Señor te escucha y le manda una reprimenda así bien fuerte a esta persona, pero la persona tampoco responde. La persona sigue normal. ¿Por qué? Porque es que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, sino de Dios. Él es el que quiere llegar a nosotros. ¿Para qué? Para que Él permita que nosotros abramos nuestros ojos para poder ver esa gloria, para poder visualizar la salvación, para nosotros tener fe, inclusive para que nosotros podamos tener fe. ¿Quién es la que la activa? El Señor, porque es la fe de Jesucristo que se coloca en nosotros para nosotros ver la salvación. ¿Esa salvación de dónde viene? Pues viene de Cristo, lo que nos confirma o nos hace ver muchísimo más claro ese eje lineal que tiene Romanos 11:36. Porque lo recuerdan, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No lo confirma realmente y dice, es que todo esto ¿para qué es? Para el Señor, porque es hecho para Él y por Él. ¿Para qué? Para que a Él sea la gloria, para poder enaltecer su nombre, para que Él sea enaltecido, para que Él sea glorificado en todo lo que está haciendo. Porque la Escritura dice a Faraón, versículo 17, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, ahora el apóstol Pablo nos está mostrando aquí un contraste y nos devuelve un poquito al pasado. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, y quiere conectarnos realmente con su misericordia, con ese hilo conductor que llevamos, para poder hacer entender al nuevo lector, a la persona que llega, poderlo conectar directamente con aquella escena que sucedió en aquel Antiguo Testamento, y por eso empieza a hablar. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Bueno, para aquellos que han podido tener un poquito más allá de conocimiento, en estudiar la Escritura y entrar en aquella parte de la historia y el contexto histórico que se manejaba, bueno, para el pueblo egipcio, realmente el faraón era un dios, o es el dios en Egipto. Esa era la deidad de todo el pueblo egipcio, el faraón. Y no solamente la deidad que tenían ellos, sino que también ellos utilizaban ciertos elementos para poder mostrar o evidenciar la deidad que tenían. Recuerdan que ellos adoraban las ranas, adoraban todo tipo de elementos, otros animales, como deidades de ellos. Y lo más curioso es que el Señor utiliza este tipo de deidades de ellos para poder mostrar su poder en las diferentes pruebas que les colocó al pueblo de Egipto. Allí entonces empiezan a afectarlos, mostrar todas sus deidades a través de estos animales, de las ranas, mostrando que esas mismas deidades serían de destrucción para el mismo pueblo. Pero enfoquémonos en Faraón, que decíamos que él es el Dios para el pueblo egipcio. Y allí, siendo el pueblo egipcio, el Señor lo llama y le dice, venga para acá, papito. Mire, Faraón,
lo que tú estás haciendo, o lo que eres tú y lo que tú haces, no es porque eso te fluyó, porque saliste allí, no señor, es porque yo te levanté con un propósito, dice el Señor. Yo te levanté a ti con un propósito. Y esto también debe marcar nuestra vida, ser ese reflejo ante nosotros con lo que hacemos, con lo que vivimos, porque muchos de nosotros nos envanecemos, nos enorgullecemos por lo que hacemos o por lo que recibimos. Es que yo me gané este trabajo porque yo tenía el conocimiento, porque me había preparado, porque estudié. Pero ¿quién le dio el conocimiento? ¿Quién le dio las herramientas para poder hacer eso? El Señor. Es que yo me merecía tal cosa porque yo hice esto, esto y esto. No, el Señor es el que atribuye todas estas cosas. ¿Para qué? Para poder manifestar en ti el poder, la gloria del Señor. ¿Para qué? Para poder anunciarlo a todo el mundo. Entonces, ¿realmente quiénes somos nosotros? Pues somos mayordomos, somos los que administramos todo lo que el Señor coloca en la vida de nosotros día tras día. Y como administradores tenemos que dar cuentas también a nuestro superior, a nuestro Padre, decirle: ha sucedido esto, gracias por colocar esto allí, por colocar esto otro allí. El Señor entonces dice: te ha levantado para mostrar en ti poder, mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Cuál era el propósito de Dios? Lo vemos claramente allí en el versículo 17. El propósito de Dios era para mostrar en ti mi poder. ¿Y para qué? Para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Cosa que sucedió o que se evidenció. Ustedes recordarán que el pueblo hebreo estaba sometido ante los egipcios, y cuando Dios se manifestó, cuando Dios dijo algo allí, el pueblo tuvo que salir dirigido por Moisés y atravesar el desierto para dejar estas tierras. Pero cuando estaban llegando a la tierra prometida, salieron algunas civilizaciones para decirles: oiga, hemos oído lo que ha hecho vuestro Dios con los egipcios y cómo ha sacado con su mano poderosa y lo que ha hecho. ¡Wow! ¡Qué grandioso lo que Dios ha hecho y ha cumplido! Dios levantó a Faraón y lo endureció. ¿Para qué? Para poder mostrar su poder, para mostrar y anunciar su nombre en toda la tierra. No importa si tú eres duro, si tú eres blandito, Dios se va a manifestar en tu vida para poder anunciar su nombre, para mostrar su poder. Si tú eres un hombre así duro, que andas en rebelión contra Dios, que no quieres, que desobedeces, pues Dios se va a mostrar allí, te va a manifestar, pero tendrás que asumir las consecuencias, porque Él va a mostrar su poder, va a anunciar quién es Él a través de su vida para edificarte, para disciplinarte a través de esas cosas. Pero si tú eres de esas personas que obedeces, que caminas, pues Dios también se va a manifestar allí. ¿Para qué? A través de sus bendiciones poder enaltecer también su nombre. Mostrar su poder a través de lo que hacemos. Algunos dirán: bueno, sí, eso está muy bien, pero pobrecito Faraón y Egipto, ¿no? Porque ¿cómo Dios los iba a tratar de esa manera? Es que mandarle todas esas plagas, pobrecitos, les hubiera mandado 1, 2, bueno, 3, porque para que pudieran entender. Pero toda esa cantidad de plagas, y qué decir de la última, que iba a asesinar, iba a matar a todos los primogénitos. Y eso sí está como cruel. Ese Dios es como un Dios injusto, castigador. Pero muchos lo ven con una sola óptica, con una sola visión, y no están viendo el panorama de lo que sucedió. Ustedes recordarán capítulos mucho más anteriores a esta historia. El pueblo de Egipto estaba sometiendo al pueblo hebreo, y allí también Faraón decretó asesinar a todos los niños menores de 2 años. De todo eso nadie dijo nada, no sucedió nada, solamente se salvó uno. ¿Recuerdan? Ese fue Moisés. Pero entonces lo que nos muestra aquí el texto realmente es que Dios no se queda allí. Dios no quiere mostrar
dejar pasar por alto a aquel injusto, a aquel pecador y dejarlo pasar así, sino que Él es el quien realiza ese tipo de justicia. Él manifiesta esa justicia a través de las acciones y por eso evidenció todo lo que estaba sucediendo allí. Versículos 18, 19. Dice, de manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Parece que en estos versículos se nos mostrara a un Dios como caprichoso, ¿no le parece? Como un Dios que si a mí me da la gana, le doy misericordia a quien quiere y al que no. Pareciera que eso nos lo mostrara allí el texto, pero hay que verlo siempre el texto en el contexto de lo que nos está manifestando. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a la voluntad de Dios? ¿Quién ha endurecido? Entonces dirán, ¿pero por qué va a culpar a Faraón si Dios fue el que lo endureció? ¿Por qué lo va a culpar? No, pareciese que si Dios fuera ese Dios caprichoso, la idea de verlo como un Dios caprichoso nos hace ver de otra manera el contexto de lo que está sucediendo, la actitud de Dios, que perdona a quien quiere, que perdona a quien no, nos estaría enfocando, nos estaría llevando directamente a una religión equivocada, una religión donde Dios, como es caprichoso, entonces salva a quien quiere y salva a quien no quiere. Entonces se vuelve en una religión que tal vez nos lleva a tener ecos por allá en el año de 1500, 1520, 27, cuando algún hermano dijo que no, que Dios predestinaba a la gente para ser salvo, y entonces estaríamos hablando de este tema, y me tocaría entonces pensar que yo tendría que buscar un día más adecuado, cuando Dios esté como de buen genio, contento, para que ese día Dios diga, este hombre, esta persona va a ser salva, lo que nos lleva a entender que no es así, que lo que se manifiesta allí es que Dios quiere ir hilando todas estas cosas de su misericordia a través de todo lo que nos está hablando. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar y me conocía ya algunos versículos de la Biblia, entonces sentía que estaba creciendo en la palabra del Señor, y un día estando en el trabajo llegaron dos personas que eran testigos de Jehová y ellos empezaron a hablarme, y hermano, es que la Biblia es clara y nos dice que si tú dejas esto, que si haces esto, que si haces esto y que si no haces esto, entonces si dejas de hacer esto hallarás salvación, si no haces esto entonces no podrás ser salvo. Y yo con mis escasos conocimientos, entonces dije, bueno, pero la palabra dice esto, y ellos decían, bueno, sí, tiene razón en algunas cosas, pero más o menos lo que usted dice realmente no era coherente, y me decía que no era la idea. La idea no es esa. La idea de Dios no es un Dios caprichoso, un Dios que salva cuando quiere, no. La idea de Dios es que nosotros vayamos yendo coherentemente con todo lo que Él nos está mostrando, lo que está manifestando de primera mano a través de su voluntad, a través de lo que Él quiere que nosotros vivamos. Y hemos estado hablando del tema de la misericordia nuevamente, ese eje central, porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Versículos 20 y 21 continúa diciendo, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dios, o dirá el vaso de barro al que lo formó. Mire que otra vez iniciando estos versículos 20, empieza con otra como pregunta allí, más hombre, ¿y quién eres tú como para que alterques con Dios? Como mostrándonos a un Dios como dictador, ¿cierto? ¿Y quién eres tú? Como diciéndonos, ¿y quién eres tú para que me empieces a mandar o me digas qué es lo que tengo o lo que no tengo que hacer? Porque muchas veces solo leemos ese pedacito, pero no vemos el contexto. Y la segunda parte nos da como un nivel, como ese equilibrio de lo que nos está mostrando allí. Dice, ¿y quién eres tú para que alterques con Dios? Pues dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has formado? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Bueno,
Dios entonces está muy ligado con esta palabrita de alfarero, porque nos empieza a mostrar algo diferente allí de lo que hemos venido hablando. Y el alfarero tiene que ver tiene una cualidad muy particular, y es que la misericordia de Dios se muestra a través de ese alfarero en todo, en formar, en ser formador, en ser un hombre que coloca su palabra y que lo va edificando día tras día. Pero al mostrarnos como alfarero, nos tiene que conducir directamente nuestra mente a ir a un texto que quizás conocemos muy bien. Jeremías 18:6. Resulta que Jeremías estaba por ahí y un día el Señor le dijo: ¿sabes qué? Tienes que ir a la casa de tal persona, un alfarero. Y cuando llega allá, entonces llega Jeremías, y cuando entra a la puerta encuentra efectivamente al alfarero, y el alfarero tiene en sus manos un poco de barro y está formando una vasija de barro. En ese momento que la tenía formada, la vasija se rompe y él vuelve y amasa otra vez todo eso y hace otra vasija muy nueva. Pero el Señor le dice allí a Jeremías: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, dice el Señor. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que evidentemente esto es un reflejo no solamente de salvación, sino también de destrucción. Cómo el Señor nos conduce a nuevas misericordias cada día, no solamente de destrucción, sino también de creación, de lo que se manifiesta allí. Dios tiene toda la potestad completa para podernos tomar, poder recoger todas esas piezas, armarlas, recoger todo ese barro que somos nosotros, recoger nuestra vida, tal vez una vida envuelta en un chiquero, tal vez maltratada, herida, sufrida, y Él coge y amasa y vuelve y transforma y crea. Esa es la potestad de Dios en medio de nosotros, de lo que se muestra allí, en convertirnos nuevamente en un vaso de honra, un vaso agradable a la vista de otras personas. Y aquí esa es la relevancia directamente que hay entre el versículo 20 y 21, la potestad de Dios para querer mostrar, porque lo que Él quiere es no ser un dictador, sino lo que Él quiere es mostrar su misericordia, mostrarte a ti lo grande que es, pero adicional a eso, mostrar esa potestad que tiene como alfarero de ser creador. Al ser creador, porque yo no he visto ningún vaso de barro que por ahí de la nada le salgan manos y empiece a crearse el solo. No, el barro, o todo este barro, para poder ser vaso de barro, necesita de alguien que lo cree, lo que nos conduce directamente a entender la dependencia de Dios. Otro factor importante, la dependencia total de Dios. Nosotros dependemos única y exclusivamente del Señor, y allí lo manifiesta Él. El Dios dice: yo soy el alfarero, yo soy el que te creé, yo tengo la potestad y la capacidad para crearte y para hacerte cada día más, para hacerte cada día mejor. Es lo que muestra el Señor allí, para hacerte cada día mejor. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ojo con lo que dice aquí, porque no está diciendo que es para deshonra de Dios, sino que es para deshonra nuestra. El Señor tiene la potestad de hacer un vaso, y al hacer ese vaso puede tener la honra o la deshonra en la elaboración de cada vaso. Es decir, que de acuerdo a nuestras acciones, a nuestras actitudes, vamos a mirar cómo nos van a ver, con honra o con deshonra. Habíamos hablado de personas que son obedientes, otras que son desobedientes. Aquellas que son desobedientes y que se muestran siempre reacias a lo que el Señor está exigiendo, entonces vamos a ver que el Señor va a disciplinarle, va a mostrarle ciertas circunstancias para transformarle, para invitarle siempre al arrepentimiento. Y cuando lo hace, pues obviamente necesitaremos asumir esas consecuencias
Y ahí en ese caso seríamos vasos de deshonra. Pero cuando acudimos a aquellas personas que son obedientes, que confían plenamente en el Señor, pues el Señor se va a manifestar a través de todas esas situaciones buenas, darle prebendas, bendiciones, y entonces se preguntará, es que si yo hago esto y camino con el Señor me está edificando cada día más para fortalecer mi fe, para poder caminar con Él, para no sentirme solo y para poder vivir una vida más agradable en el Señor. Lo que también nos conduce directamente a ver cómo se expresaba nuestro salmista David en el Salmo 51, cuando él dice realmente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, que yo he pecado, reconozco mis rebeliones. Dice, porque he pecado, estaré siempre en pecado contra ti, y por eso te pido a ti, Señor, que mi maldad no sea retenida, sino que tú transformes mi vida. Hazme oír tu gozo y tu alegría, porque mis huesos estaban resecos, Señor. Manifiesta toda esta expresión de haber pecado, pero confía plenamente en el Señor, en lo que está haciendo. Entonces el tema del alfarero realmente es que el Señor tiene esa capacidad de poder restaurar, de volver a colocar todas las partes nuevas, por todas las partes, otra vez colocarlas en su lugar. Porque ¿cómo hace uno cuando se le rompe un jarrón o se le rompe un florero? ¿Qué necesita para poder otra vez restaurarlo? Obviamente usted dirá, no, pues necesita un pegante. Sí, pronto necesita un super bonder para poderlo dejar. Pero para poder restaurar ese jarrón, usted necesita tener todas las partes completas para poder pegarlas y dejar otra vez el jarrón como estaba. Eso es lo que sucede con nosotros, o como muchos de los creyentes. Es que cuando estamos así en una vida que se ha roto, el Señor necesita todas las partes para podernos restaurar. Y nosotros muchas veces no le hemos entregado todas estas partes. Entregamos tal vez el matrimonio, le entregamos a nuestros hijos, les entregamos tal vez el estudio, pero muchas veces ni le entregamos el trabajo, mucho menos las finanzas. Dicen, no Señor, con el bolsillo usted no se va a meter. Yo manejo mi dinero, yo firmo mi chequera y yo hago con eso porque yo tengo potestad. Pero Él necesita realmente que nosotros le entreguemos todas estas cosas para que Él pueda restaurarnos, para que Él pueda magnificar su nombre a través de nosotros. Un buen ejemplo es como cuando nos estrellan el carro y entonces le pegan ahí al carro un golpecito y nosotros acudimos a aquel latonero para que nos arregle el vehículo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, no, ¿cuánto vale el arreglo? ¿Vale 600,000? No, está muy caro. ¿Sabe qué? Dele unos 2, 3 golpecitos ahí, le pone un poquito de pintura y eso queda perfecto, no pasa nada. Pero no, cuando uno va y mira a un concesionario, ¿qué es lo que le dicen? Señor, el carro tiene este golpe, lo aconsejable es cambiarle toda la pieza. Pues le va a salir un poquito más caro, pero el carro le va a quedar otra vez casi nuevo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él quiere recoger todos esos pedazos de nuestra vida para transformarlos, pero para hacer una pieza nueva en cada uno de nosotros. Quiere esa transformación en tu vida, tienes que entregarle entonces todos esos pedazos que tienes para que el Señor nuevamente renueve tu vida, te convierta en un vaso de esos, un vaso de honra, un vaso que sea agradable a la vista de los demás. Versículos 22 y 23, otra vez una pregunta que dice acá, y esta pregunta es bastante larga, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados? Pero mire lo que dice aquí, otra vez voy a insistir con esta palabrita que dice, ¿y qué si Dios? Es que muchos la toman aparte, como queriendo mostrar a un Dios así como arrogante. ¿Y qué si Dios? Pero nunca la ligan a todo lo que dice el contexto. ¿Y qué si Dios, queriendo Él mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia? ¿Y qué si Dios? Es que esta palabrita en su totalidad nos muestra algo diferente, o que nos lleva a entender un pasaje totalmente diferente.
Bueno, ustedes recordarán un pasaje en Juan que nos habla de ese tema. Juan capítulo 21, versículos 22 en adelante, nos habla acerca de apacentar las ovejas, ¿lo recuerdan? Bueno, Jesucristo se le aparece nuevamente a Pedro y le hace una confrontación y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí, sí, Señor, yo te amo. Y Jesucristo le dice: apacienta mis ovejas. Y Pedro, ¿tú me amas? Sí, sí, Señor. Pedro, después de tener toda esta confrontación, se queda como pensando y ve a mirar al otro lado y ve venir a Juan, el discípulo amado. Y entonces cuando se queda mirando le dice: pero Señor, ¿y qué de este? Entonces Jesús le dijo: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como, ¿qué te importa a ti esa situación? La pregunta es: ¿estás siendo dócil en las manos del alfarero, del Señor? ¿Tú estás mostrando, estás siendo el reflejo de lo que Dios está haciendo en tu vida, en todo lo que se muestra, en lo que hace? ¿Te estás dando cuenta de que el Señor te está cincelando, te está limpiando, te está puliendo para que tú seas evidencia? Eso lo haces tú para que cuando ya te esté limpiando tú digas: ya estoy listo, estoy preparado. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, para ser misericordioso. Pero tal vez digamos: no, yo todavía no estoy listo. Nos estamos preparando, nos estamos puliendo. Tal vez lo evidenciamos en nuestra actitud, en nuestra forma de hablar, en algunos cambios. Estamos trabajando, estamos siendo transformados por la palabra del Señor. Tenemos que tener ese cambio, pero debemos preocuparnos por nosotros mismos primero, antes de mirar a aquel. Primero lo confrontó. ¿Para qué lo confrontó el Señor? Para hacer notorio su poder y porque soportó con mucha paciencia que tuvo el Señor Jesucristo con Pedro y que ha tenido paciencia con cada uno de nosotros. Vuelvo a la pregunta inicial: ¿cuánto tiempo te esperó el Señor para que tú pudieras atender a su llamado? ¿5, 10, 15 años? Bueno, es para poder entender la paciencia que el Señor ha estado mostrando a través de todo ese tiempo. Una paciencia específica que nos hace entender lo que dice Romanos 2, 4 y 5. Dice: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esa paciencia, esa longanimidad que tiene que ver con la misericordia, la paciencia larguísima, extensa del Señor, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. Toda esta paciencia del Señor, nuevamente la reiteramos, en la paciencia, en esperar del Señor con tranquilidad, para decirte a ti: mira, vuélvete al camino. ¿De cuántas formas te habló el Señor en aquellos tiempos? Pero, dice aquí, es para que tú te arrepientas, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque atesoras para ti cosas de lo que cual tú guardas ira para ese día del justo juicio. Porque continúa diciendo: porque le mostró para hacer notorias que las riquezas de su gloria, las mostró para que con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y acá nos dice que ¿ves? ¿Lo hace para qué? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Aquí no habla de algo singular, para hacer notoria la riqueza del Señor. No, las riquezas que tiene. ¿Y las mostró para quién? Para con los vasos de misericordia, por toda esa paciencia que él tenía, todo ese amor que él tenía, lo estaba esperando para hacerlo notorio en aquellos vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria de él, que preparó de antemano. Y nos vuelve otra vez a hablar de ese tema de la predestinación que vimos en el capítulo anterior, entendiendo claramente que él ya estaba preparándonos, estaba dándonos el propósito en el cual nosotros nos íbamos a desarrollar de ahí en adelante, como vasos de misericordia para su gloria. Porque Cristo cree que en Cristo realmente nosotros somos esos vasos de misericordia. Si estamos sin Cristo, entonces llegaremos a ser vasos tal vez de ira. Bueno, un ejemplo:
Cuando tenemos un vaso y lo llenamos de leche, ¿de qué está lleno el vaso? ¿De leche? Claro que sí. Y si tenemos este vaso y lo llenamos de agua, ¿de qué está lleno el vaso? De agua, claro que sí, está lleno de agua. Entonces, si llega algún movimiento brusco, alguna agitación y se riega el vaso de leche, ¿qué es lo que se riega? Pues obviamente se riega la leche, se derrama toda la leche. Eso es lo que sucede, que cuando nosotros estamos en Cristo y vivimos en su misericordia, lo que tiene que vivir, lo que nos tiene que pasar cuando nos llegue la tribulación, cuando nos lleguen los problemas, cuando nos lleguen las dificultades, en esos momentos, lo que se tiene que derramar en nosotros, ¿qué es? Pues la misericordia de Dios. Entonces podemos preguntar, ¿quién de ustedes en esta semana ha tenido alguna aflicción? ¿Algún momento de ira, de dolor, de tristeza, tal vez? Porque hemos podido pasar aquellos momentos, yo creo que casi todos. Por ejemplo, ir a la EPS a reclamar algún medicamento y que no lo atiendan después de 4 horas y que le digan, no, hoy no lo podemos atender porque no hay el medicamento, o además ese no era su número de cédula para ir a reclamar hoy. ¿Cómo sale usted? Un poquito disgustado, ¿cierto? O aquellos que los llega a tomar la policía y le coloca un comparendo, injustamente tal vez usted no se siente ahí. La pregunta es, en esos momentos de aflicción y de dolor, ¿quién de ustedes se levantó y dijo, yo derramé misericordia en ese momento? Ese es el llamado específico, que ante esas situaciones nosotros, y en esos agites que tenemos, nosotros derramemos la misericordia de Dios y no la ira del Señor. Versículos 24 y 26, ya para terminar, dice, a los cuales también ha llamado, y esto ya lo hemos tocado varias veces en capítulos anteriores, a los cuales ya ha llamado, y esto no es a nosotros, sino no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ya hemos visto cuando Pablo les explica todo este tema, que por el proceso de Abraham, que ha sido padre de todas las naciones, hemos tenido el privilegio no solamente por ser parte de hijos de la fe, sino también aquellos que son de Israel, hemos sido llamados a su nombre, a ser aceptos como sus hijos. Les está hablando de eso, sino que como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Hemos tenido ese llamado. Y a la no amada, antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amados, somos hijos de Él. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados los hijos del Dios viviente. Ya muchas cosas de estos versículos le hemos hablado, pero quiero enfocarme en esta palabra, hijos del Dios viviente. Y esto sí que nos ratifica algo muy espectacular, porque estamos hablando de un Cristo resucitado, y que va en contra tal vez de la Iglesia Católica, donde vemos un Dios que está ya crucificado, un Dios que está en la tumba, y efectivamente lo que nosotros anunciamos es todo lo contrario, un Dios viviente, un Dios que venció la muerte, un Dios que en su tumba, la tumba está vacía, pero al estar vacía nos muestra que Él venció, que Él tomó las armas y venció, y que aún siendo nosotros enemigos con Él, nos ha llamado, nos ha tomado como sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una relación real con Él, para que nosotros podamos tener confianza y que podamos tener esa tranquilidad de que Él es el que nos guía, que nos deje claro que Él es ese Padre que siempre está constantemente con nosotros, que está allí para todo lo que nosotros necesitemos, para que nos muestre y evidencie realmente todo su amor y todo su poder. Y eso lo hemos reflejado en un capítulo de Lucas capítulo 6, 26 al 36. Dice, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien con los que os aborrecen. ¿Recuerdan esto? Son las bienaventuranzas. Y aquí Lucas nos las está mostrando para hacernos también evidente que el Señor siempre ha estado con nosotros, que es ese Padre amoroso que siempre está con nosotros. Porque dice el texto, bendecid a los que os maldicen
y aborreced a los que os calumnian. Orad por ellos, por los que os calumnian. Porque al que te hiere en la mejilla, dice, devuélvele 3 golpes y rómpele a él. No, ahí no dice eso, dice al que te hiere en la mejilla, prepárale también la otra. ¿Sí? Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que te hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, pues qué mérito tenéis. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien con los que hacen bien, pues qué mérito tenéis. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, pues qué mérito tenéis. Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces el Señor dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis ¿qué? Hijos del Altísimo, hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, para con todos. Dios va a manifestar su misericordia, su amor, su benignidad nos la va a mostrar ante todos, sean ingratos, sean malos, ante todos. Por eso en el 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. A conclusión, o de manera de conclusión, entonces podríamos decir en esta mañana lo siguiente, o empezar con una pregunta. ¿Sabes qué tipo de vaso eres? Porque si sabes de qué estás lleno, si sabes de qué tipo de vaso estás viviendo, entonces podrás actuar. ¿Estás lleno de la misericordia de Dios? ¿Estás lleno de la ira que el mundo demanda? Tal vez tu vaso esté lleno de angustia, de dolor, y eso es lo que derramas, de amargura. Pues debes preguntarte, ¿sabes de qué tipo de vaso estás lleno o qué tipo de vaso eres? Porque de acuerdo a eso, puedes que cuando venga el momento de la dificultad, debes recordar de qué estás lleno. Esa es la importancia del surtido diario, de que el Señor derrama diariamente todas sus misericordias. Y podemos recordar el Salmo 103, porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, Dios manifiesta su poder, autoridad y misericordia. Pero al poder transmitir todo eso que manifiesta el Señor, si nosotros como creyentes, como seguidores de Él, no sentimos o no experimentamos todas esas cosas en nuestro interior, entonces es porque todavía no le conoces o no le conocemos realmente. Es una invitación entonces para que te animes a conocer, a poder sentir su misericordia en la vida de cada uno de nosotros, sentir en su interior ese poder, dejarte guiar y ese llamado del Señor claramente todos los días para que te arrepientas, para que le mires a Él como su Señor y su Salvador. Padre Celestial, gracias damos nuevamente a ti, Señor, porque tú te manifiestas de maneras que nosotros no creemos, Señor. Tú te presentas ante nosotros con diferentes elementos, con diferentes personas, Señor, para mostrarnos tu amor, para mostrarnos esa misericordia tuya en medio de nosotros, sobre todo con el propósito de que nosotros manifestemos tu gloria y que te enaltezcamos, Señor, para que a través de todo lo que tú haces por nosotros, podamos nosotros ratificar que tú eres ese Dios amoroso, ese Padre Celestial que siempre está con nosotros, disciplinándonos, orientándonos, dirigiéndonos, Señor, y sobre todo mostrando tu amor incondicional con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos hoy. Amén y amén. Gracias a todos nuestros amigos y hermanos nuevamente por conectarse con nosotros y poder disfrutar de este tiempo de adoración y de alabanza. Les recuerdo el día martes nuestra invitación para continuar con nuestros devocionales a partir de las 7 de la noche. Día martes, 7 de la noche, transmisión en vivo. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.